Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, hermanos, familia en la fe, que continuamente están pendientes de los estudios bíblicos. Gracias al Señor por esta palabra que nosotros recibimos cada semana. Así es que sin más ni más quiero decirles que me acompañe por favor al Evangelio según San Mateo. En el capítulo 5 continuamos con el sermón del monte. Y antes de dar lectura, nuestros cariños, nuestros saludos, un abrazo fraternal en Cristo el Señor para nuestra hermana Guadalupe Rodríguez. Así es que queremos hacerles saber de que estamos pendientes de usted, estamos orando por usted, por su familia, y al igual que también a Marlene allá por Saudiarra. Muchas bendiciones también para usted, para su esposo, y para todos un abrazo muy cariñoso en el Señor. Así que vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Vamos a leer ahora del versículo 38 en adelante, hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 43 en adelante dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy día vamos a estar meditando sobre el tema de lo que es ojo por ojo y diente por diente, y a la vez sobre lo que es el amor a los enemigos. Son dos partes de este sermón del monte que están entrelazadas entre sí. Una da la consecuencia a la otra. Y cuando llegamos precisamente a esto del ojo por ojo y diente por diente, como también considerando el amor hacia los enemigos, podríamos decir de que es un tema bastante difícil de entender, bastante difícil de aplicar. Es un tema muy controversial, pero especialmente en aquellos que no han abierto su corazón a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que el amor de Dios Padre venga a sus vidas. Cuando hace falta el amor de Dios, es cuando esto se convierte en algo que no se le haya ni principio ni fin, ni digamos a buen lenguaje popular, ni cabeza ni cola, ni cabeza ni patas. Porque cuando nosotros hablamos de enemigos, lo primero que ocurre en nuestra propia naturaleza humana es un rechazo, es un evitar a esas personas bajo todo punto de vista, no de cualquier punto de vista, sino que de todo punto de vista. Tratar de evitarlos, no se les quiere ver, no se les dirige la palabra, no se les dirige la mirada, porque son personas que están queriendo o nos han hecho mal a nosotros o anhelan hacernos mal. Entonces, la característica humana, la naturaleza humana nos impulsa a un rechazo total. Sin embargo, el Señor dice todo lo contrario, de que hay que amar a tales personas. Nuevamente el versículo 38: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que nosotros conocemos. Aquí es donde nosotros
damos lugar, o la historia misma nos hace un recuento de que de este mandamiento, de esta palabra de Dios, es de donde nace la famosa ley del talión, una ley bastante que fue aplicada en tiempos antiguos y que dio lugar al derecho civil en las cortes, los magistrados y toda esta clase de personas que son bien dedicados al estudio y a la aplicación de las leyes para hacer justicia. Ahora, este versículo, ojo por ojo y diente por diente, es simplemente el resultado de una palabra que Dios entregó a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel, pero que es aún más extensa de lo que popularmente conocemos. Hay quienes, yo he escuchado decir que bueno que si tan solo pudiéramos volver a esa ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley va más allá de eso. Quiero leerle unos versículos en 3 libros del famoso Pentateuco. En el libro de Éxodo, capítulo 21, los versículos 24 y 25. Ponga atención a lo que dice. Ojo por ojo, diente por diente, lo que leemos aquí en Mateo 5:38. Pero además dice, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, no es solamente ojo por ojo y diente por diente, sino que va más allá de eso. El libro de Levíticos, capítulo 24, versículo 20, dice, rotura por rotura. A estas alturas usted estará diciendo, o sea, de que si alguien le corta la mano a otra persona, bueno, a él o a ella también se la tienen que cortar. Si le dañó el pie a alguien, también al otro hay que dañárselo. Si alguien quemó a un semejante con aceite caliente, también hay que quemarlo a él con aceite caliente. Causó una herida, hay que herirlo también. Golpeó, hay que golpearlo también. Y Levítico dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, como lo leemos en Mateo 5. Según la lesión, escuche, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21, dice la Escritura, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, si alguien asesinaba a otra persona, bueno, al asesino hay que matarlo también. Esto es lo que la ley de ojo por ojo y diente por diente, como nosotros tradicionalmente la conocemos, es hasta allá donde llega el alcance de la misma, porque dice, según la lesión, según el daño que haya hecho a otro, tal se hará a él. En la ley de Moisés, el principio de que el castigo debía corresponder con el delito tenía 2 propósitos, porque estamos viendo ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, pie por pie, mano por mano, vida por vida, etc. Había un doble propósito. El primero, reducir aún más el crimen dentro del pueblo mismo. En otras palabras, dar una lección para que la gente se detuviera, para que la gente pensara 2 veces en hacer el mal. Porque de otra forma, el mal, el daño, el crimen, el robo, el insulto, el asesinato se hubiera proliferado de una forma impresionante. Qué difícil es convivir en un lugar, por decirlo así, en un lugar abierto. Voy a poner el vecindario. Muchas veces dentro del vecindario se dan muchos problemas. No precisamente cuando la gente se están casi juntitas.
en los famosos mesones, en los famosos inquilinatos, o como le llamen en su país. Allí se da más fuerte porque están casi conviviendo, comparten los mismos servicios sanitarios, comparten las mismas llaves de agua, comparten el mismo patio, comparten prácticamente todo. Allí el convivir da lugar a desavenencias, a pleitos, a iras, a rechazos, etc. Pero no solamente ahí, sino que en casas, cuando uno vive en un lugar cerradito, pero en el vecindario mismo, muchas veces es difícil convivir, que el vecino me tira la basura y yo se la regreso, que el vecino hace mucha bulla, que el vecino aquí, y empiezan los problemas. Entonces, uno de los propósitos de esta ley de ojo por ojo, diente por diente, y todos sus anexos, llamémosle, como estuve leyendo también en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, el propósito era reducir más el crimen. Los que quedaren, dice Deuteronomio 19:20, los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Los que quedaren oirán, van a ver, van a tener un temor y no volverán a causar un mal semejante en medio de ti. Ese era, llamémosle, el primer propósito. El segundo propósito, evitar el castigo excesivo basado en venganza personal. Porque por lo general, si a mí me da una, yo le regreso dos. Y ahí ya no es ojo por ojo y diente por diente. Ahí estamos aplicando nuestra propia justicia y estamos dando lugar a nuestra naturaleza humana de causar más daño que el que hemos recibido. Dice la Escritura, voy a leer el ejemplo de un personaje bíblico de nombre Lamec, en Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24, dice la Escritura, y dijo Lamec a sus mujeres, antes estaba la poligamia, dijo Lamec a sus mujeres, ellas se llamaban Ada y Zila, oíd mi voz, les dijo, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. En otras palabras, escuchen, 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 que no se los escape, que no se les escape para nada mis palabras. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Como decía la Escritura que leí anteriormente, herida por herida, vida por vida. Pero Lamec, ese se fue más allá. Él dijo, un varón mataré por mi herida. Si alguien me hiere, yo lo mato. Y un joven por mi golpe. Si alguien me golpea, yo mato a algún joven. Versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Si usted se fija, el castigo prácticamente tenía que igualar las consecuencias sufridas, aplicando ojo por ojo y diente por diente, pero no ir más allá. Dios, en su infinita sabiduría, en su justicia divina, Él dio ese mandato, pero para evitar que se diera lugar a la venganza excesiva, el castigo tenía que ser cumplido muchas veces por la víctima, cuando alguien sufría un daño, pero el juicio y la sentencia siempre estaba supervisada, por decirlo así, de personas que estaban en un nivel, llamémosle, más superior o ancianos. Por ejemplo, Éxodo 21-22. Dice la Escritura, escuche, Éxodo capítulo 21, versículo 22. Si algunos riñeren, o sea que están en pugna, si dos están peleando
e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Es decir, allá habían jueces, había gente que aplicaba la ley de Dios, la justicia. Si dos estaban peleando y golpeaban a una mujer embarazada y ésta abortara, ¿cuál sería la reacción del marido? Primero, golpean a mi mujer por estar peleando ellos dos. Y no solamente eso, abortaron al niño que venía en camino o a la niña y que iba a ser mi primer descendiente. ¿Qué les tengo que hacer? Ojo por ojo y diente por diente. A los dos, por favor, mátenlos. El marido tenía que imponer, por decir así, justicia, pero siempre y cuando estuviese juzgada por los jueces. Otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 hasta el 21. Voy a leer este pasaje. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. No se tomará un solo testigo. Dice, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En nuestros tiempos nosotros encontramos casos cuando un solo testigo quiere aplicar la justicia divina y destruir y aplicar ley severa contra aquel que es acusado. Pero el Señor decía de que no, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. 2 están peleando, aparece un testigo, entonces los 2 que están en pugna tenían que venir delante de los sacerdotes, de los jueces y de los que estuvieran primeramente delante de Dios, sacerdotes y jueces que estuvieran en aquellos días. Versículo 18. Y los jueces inquirirán bien, es decir, los jueces analizarán bien, los jueces van a rebuscar bien, van a buscar, se van a asegurar de los hechos como fueran. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces dice, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren, este versículo lo leí anteriormente, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. Aquí es donde se aplica la ley. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Siempre delante de los sacerdotes. Hay que traer a los sacerdotes, hay que traer a los jueces para que la ley fuese aplicada como correspondía. Un tercer ejemplo, libro de Levítico, capítulo 24, versículo 10 en adelante. Dice la Escritura: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, es decir, un egipcio estaba casado con una israelita y habían dado como resultado a un muchacho, era el hijo de ambos, hijo de egipcio
y de israelita. Dice, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, se pelearon. Y el hijo de la mujer israelita, que también era hijo de un egipcio, blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Lo encontraron blasfemando, se lo llevaron a Moisés. Moisés dijo, enciérrenlo en la cárcel. Pero ¿y qué le vamos a hacer? Esperen, vamos a esperar en el Señor. Versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Si yo vi, venga para acá, póngale las manos encima. Ahora saquémoslo y hay que apedrearlo. Pero ¿y por qué? Así dice Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad o su maldad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, mire, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su maldad. Y cualquiera que blasfemare el nombre de Jehová, Dios de Israel, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal, mire, ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Y sigue la escritura, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiera algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Es decir, la ley, ojo por ojo y diente por diente, era una ley justa. Pero ojo por ojo. No, si me dañó un ojo, yo le voy a dañar los dos. No, ojo por ojo. Si me dañó un ojo, le voy a cortar hasta los brazos. Lo voy a dejar sordo, lo voy a dejar mudo, lo voy a dejar ciego, que sufra. Esa ley era justa, pero al mismo tiempo esa ley era una ley compasiva. ¿Por qué razón? Porque esta ley limitaba el deseo de venganza desenfrenada, de una venganza aumentada en el corazón de aquel que sufría un agravio. Y esto es muy natural en nosotros, como lo mencioné anteriormente. Estamos impulsados, tentados a conseguir más de lo que debe de ser lo equitativo. Queremos ir más allá de las cosas. Hay algo muy propio en nosotros. Por esa razón es importante que nosotros mantengamos esto y digamos de que Dios es el que restringe la venganza a sí mismo. Por esa razón Dios decía, no tomen venganza en sus propias manos. Porque cuando la gente quiere tomar la justicia, la ley y aplicarla
por sus propias manos. Mire, en los países, en las naciones se aplica esto. Nadie debe tomar la ley en sus propias manos. Por eso tenemos jueces, tenemos gente letrada, gente preparada al respecto. El problema es que ahora, en estos últimos tiempos, la ley es manoseada al antojo de quien paga más. Pero Dios dijo: ustedes no se vengan por sí mismos, déjenme a mí la venganza, porque yo sí soy justo, yo soy equitativo, yo sé hasta dónde puedo llegar. Deuteronomio 32:35 dice el Señor en su palabra: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Eso es lo que decía Deuteronomio. Comparemos ahora con Romanos 12:19, muy parecido. Romanos 12:19 dice: no os venguéis, escribía Pablo bajo inspiración por el Espíritu Santo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, hasta en las iglesias se dan riñas, dificultades, pugnas, peleas. Pero el Señor dice: no tomen venganza en sus propias manos. Debemos de dar lugar a Dios para que Él actúe. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amoroso. Siempre ha sido el mandato de Dios de que si alguien nos aborrece a nosotros, que nosotros sepamos observar que si tiene hambre, que le demos de comer. Si alguien nos aborrece, ¿cómo le voy a dar yo al que me aborrece, a mi enemigo? Mire lo que dice la Escritura, Proverbios 25:21. Dice la Escritura: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Eso es lo que dice Proverbios, Antiguo Testamento. Pero eso era el Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo entonces. ¿Qué tal Mateo 5:44? Mire las palabras del Señor Jesucristo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y qué tal Romanos 12:20? Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No. Si mi enemigo tiene hambre, que se muera de hambre. Pero yo, una migaja de pan no se la suelto. El Señor dice todo lo contrario. En nuestra relación hacia nuestros enemigos, si tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por esa razón, nadie tiene el derecho de aplicar justicia por sí mismo. Proverbios 24:29. Me gusta poner suficiente palabra de Dios para que quede bien fundamentado el concepto que estamos dando a conocer, a entender o explicando. Proverbios 24:29 dice: según me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Nadie tiene el derecho de hacer esto. La traducción en lenguaje actual, ese mismo versículo dice: nunca pienses en la venganza. Abandona esa idea. Siempre abandonemos la idea de tomar venganza en nuestros propios medios o en nuestras propias manos. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en ningún caso
se le permite a nadie tomar la ley en sus propias manos. Siempre estuvo todo eso de un lado. Según los historiadores, según los eruditos bíblicos, dan a conocer de que la tradición de los rabinos en los días de Cristo habían cambiado esta ley. Dejaban que la gente actuara por sí misma. Ojo por ojo, diente por diente. Vámonos, deles. ¿Por qué razón el Señor dijo, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les voy a decir cuál es el verdadero significado de todo eso y cómo tiene que aplicarse. Y el Señor, en vez de aplicar venganza, empieza a enseñarnos a nosotros, a formarnos a nosotros, a dirigirnos, a guiarnos a nosotros, a amar y no maldecir, a amar y no aborrecer, a amar y no rechazar. Ay, sí que usted no sabe la que me hicieron. Por esa razón el Señor, cuando leímos el pasaje inicial, aquí en Mateo 5, ahí vemos de que el Señor impulsa el amor hacia los enemigos. Es bastante controversial. Un ejemplo que siempre lo he recordado bastante es de un siervo de Dios que partió a la presencia del Señor. El Señor lo llamó y se fue. David Wilkerson. Era tanto su amor hacia los miembros de dos pandillas en Estados Unidos, en Nueva York, que él se fue a meter con ellos. Y un famoso de esa pandilla, Nicky Cruz, un latino, líder de una de las dos pandillas, cuando David Wilkerson le habló del amor de Dios, este Nicky Cruz sacó su puñal, se lo enseñó al predicador y le dijo, si me vuelves a hablar de Dios y de ese libro que andas en tus manos, te voy a matar. Y David Wilkerson le dijo, puedes cortarme en 1000 pedazos con tu cuchillo, pero cada uno de esos pedacitos míos te va a estar gritando que Dios te ama y que yo te amo. Este Nicky Cruz fue alcanzado por el Evangelio de Jesucristo. Después se convirtió en un tremendo predicador y se dedicó a predicar a los miembros de pandillas. Eso es lo que el Señor enseña, y no enseña toma un arma y mátalos a todos esos. Si te están amenazando, no esperes, mátalos tú primero. El Señor dijo todo lo contrario. Por esa razón el Señor les dice, ustedes oyeron esto, pero yo les voy a decir algo diferente, algo que les va a retiñir en los oídos. No lo van a aceptar, porque en verdad el anhelo, el deseo está para destruir y no para bendecir. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son aquellos que van a tratar de destruirnos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos identificar en primer lugar? Veamos, Salmos capítulo 13, versículo 4. Dice la Escritura, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían y si yo resbalara. Es decir, los que se alegran de nuestras caídas y fracasos, esos son enemigos de nosotros. Pero también los que nos aborrecen aún sin causa. No, sí que este tiene sangre pesada, me cae mal y no le hablo. Hay veces que así lo ven a uno sin conocerlo. Mire, en este caminar nosotros hemos tenido experiencias de personas que con solamente el hecho de saber de que somos siervos de Dios, mi esposa y yo, nos rechazan. Una vez mi esposa me decía, cuando llegamos a visitar a una de las hermanas de la congregación, me decía, sí que apenas entramos, me dijo, había una señora allá adentro y lo primero que hizo cuando se dio cuenta quién era yo, por la puerta de atrás se fue al patio. Allá se estuvo. Hacía un calor y un sol,
Pero ella prefirió irse hacia afuera y no estar allá adentro porque estaba llegando mi esposa. A mí me han rechazado muchas veces y estas personas sin razón alguna nos rechazan. Dice Salmo 38, 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. También los que quisieran vernos avergonzados públicamente a nosotros. Salmo 31, 11 dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de vergüenza, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. ¿Quiénes son nuestros enemigos? También aquellos que son usados por Satanás, la serpiente antigua, nuestro enemigo, nuestro adversario. Estos son usados por el enemigo mismo. Salmo 42, versículo 10 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Hay muchas personas que, usadas por el enemigo, quieren desviarnos del camino de Dios y nos dicen: si Dios es real, ¿por qué te está pasando tal cosa a ti? Pues ¿por qué Dios no te contesta? Dios no existe. Y esos enemigos usados por el enemigo nos quieren apartar del amor de Dios, pero también aquellos que están en nuestra propia casa muchas veces, que son parte de nuestra misma familia. No sé si usted ha escuchado de que entre hermanos a veces no se hablan. El hijo no le habla al padre, el padre no le habla al hijo o a la hija. Dice la Escritura, Miqueas capítulo 7, versículo 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, la suegra también contra la nuera, el yerno contra la suegra y el suegro, los suegros en contra del yerno, y los enemigos del hombre son los de su casa. Bueno, esta clase de enemigos el Señor nos da la enseñanza de que tenemos que amarles. Voy a dejar hasta aquí hoy día miércoles 18 y vamos a continuar con esta preciosa enseñanza la siguiente semana. Sea Dios añadiendo bendición a sus vidas y bendición a usted también y a su familia. Que el Señor les guarde, les prospere, les bendiga. Y nos vemos la siguiente semana en el estudio de la Palabra de Dios. Hasta luego y bendiciones.